Pues ya le desincorporé el tapón. Ya modernicé mi mi marcatextos, ¿no? Porque no encuentro el chingado tapón. He modernizado el tapón. Son las 10 de la noche. Les agradezco a los que ya entraron. Estaré aquí atento. Le voy a quitar el sonido. Por si cualquier problema hay. Me parece que he estado hablando no muy fuerte y entonces hay algún problema con el sonido. Solo no voy a cometer el error de ayer de mostrarles porque era un problema. Pero si alcanzan a ver, este documento es de agosto de 2013. O sea, este es el documento más reciente, estamos a 9 de agosto y este es de agosto. Y es un documento que se presentó a los inversionistas en torno a petróleos mexicanos, el lugar 13, los datos que ya sabemos que hemos estado compartiendo con ustedes. ¿Cuál es la parte que quiero comentarles muy interesante? Primero, que ellos hablan de su esfuerzo por estabilizar la producción, demostrando que han estado produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo, desde 2,607,000 a 2,561,000, en bastante pareja la producción, efectivamente, para demostrar que es una empresa confiable. Fíjense lo que son las cosas. Están con los extranjeros, con las grandes transnacionales, con quienes puedan invertir, diciéndoles Pemex es una maravilla, es una fortaleza, es la empresa 36 del mundo, la 13ª, 13ª de América Latina, es una potencia, tiene produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo al día, su rentabilidad es altísima, sus costos de producción están por debajo de todas las transnacionales, por debajo está Total, de Total, de Exxon, de Conoco, de Eni, de Shell, de BP, de Petrobras y de Chevron. De todas está por abajo el costo de operación, a pesar de la corrupción del sindicato, a pesar de la corrupción del gobierno, a pesar de todas las dificultades que le han puesto a Pemex, está por debajo de todas las petroleras su costo de producción. Y sus costos de exploración y desarrollo están por encima de todas, a excepción de Shell, que tiene una mejor condición. Imagínense en exploración y desarrollo. Y luego tiene el 100% de restitución de reservas. Este es un dato de oro, porque han estado planteando que ya se va a acabar el petróleo, que no sé qué, unas necedades. Han dicho muchas necedades y una de las muchas necedades que han dicho es que ya se va a acabar el petróleo. Bueno, Pemex tiene el 100% de restitución. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 2,5 millones de barriles que se sacan, inmediatamente se restituyen con reservas probadas. Que el nivel de exploración y de confirmación de petróleo hace que en este momento se esté restituyendo las reservas permanentes probadas. Eh, no los 2,5 millones de barriles de petróleo, sino lo que se tiene de reservas probadas de petróleo. Hago ese ese ajuste, porque estaba planteando de manera equivocada las cosas. Y la parte interesante, que no estaba en el documento que ayer les di a conocer. Aquí hablan ya de la exploración en aguas profundas y agárrense porque resulta que ya están me voy a ir hacia adelante en la información, bueno, está el rendimiento bruto, uno llegó otra vez para atrás, tiene el récord de 126.600 millones de dólares en 2012, ya había tenido el mayor récord en toda su historia en 2011, pues lo rompió en 2012 con 126.600 millones de dólares de ventas totales. Su rendimiento bruto, sus ganancias brutas son de 62.600 millones de dólares, pero el rendimiento de operación es de 69.600 millones de dólares. Por lo tanto, los rendimientos antes de pagos de impuestos y derechos es 69.600 millones de dólares. ¿Qué tal? 69.600 millones de dólares de rendimiento en 2012, 54.900 millones de dólares en 2011, 49.200 millones en 2010, 34.600 millones en 2009, 48.800 millones de dólares en 2008. Ese es el nivel de rendimientos, ese es el Pemex improductivo. Imagínense si fuera productivo. Los impuestos y derechos, ya les recuerdo porque vi todas las cifras, los impuestos y derechos son de 69.400 millones de dólares y tuvo rendimientos por 69.600. O sea, le dejaron
200 millones de dólares, 200, sí, 200.000 millones de dólares a Petróleos Mexicanos. Pagó 69.4 y tuvo 69.6. Pero 2011, a pesar de que tuvo récord de rendimiento, tuvo 111.400 millones de dólares en ventas. Su rendimiento después, antes de pago de intereses fue de 54.900 millones de dólares. Pagó 62.500 millones de dólares de impuestos, entonces tuvo una pérdida de menos 7.6 por el pago de impuestos, ¿no? Y en 2010 de menos 3.8, y en 2009 de menos 7.2, y en 2008 de menos 8.2, porque le exigen pagar impuestos por encima de sus ganancias en esos años, y entonces tuvo una situación negativa, el colmo del absurdo. El indicador este de EBITDA, que es el del equilibrio interno, operación, funcionamiento eficaz y todo esto, pues es altísimo, 88.200 millones de dólares. Entonces, sus ingresos pues, han ido en aumento desde 2009 para la fecha. Tuvo una caída de 2008 a 2009 de 98.200 millones de dólares a 83.500, y luego ya de ahí 83, 103, 111 y 126, casi 127.000 millones de dólares en 2012. Y el indicador este, pues a la alza. Eh, Aquí están los manejos financieros, tal, pero esto no es lo que les quiero enseñar. Permítanme un segundo. Ay, caray, ya me lo salté. ¿Dónde está? Ah, es que no es en este documento. Bueno, hay pozos perforados 25 en aguas profundas y 14 están produciendo. Pemex ha establecido acuerdos de colaboración, dicen ellos, para pozos profundos. Sostenemos en aguas someras en el Golfo, en la parte sur del Golfo de México, en Veracruz, en Campeche, en Tabasco, es donde tenemos la mayor concentración de petróleo, y andan yendo al norte para estar cerca de Estados Unidos y darle el petróleo ahí directo, en aguas profundas, que más nos cuesta más, que más se usa tecnología que no tenemos en este momento. Se han perforado 25 pozos y 14 están produciendo, y dicen que tienen colaboración con Shell, BP, Petrobras, Intec, y dicen que no hay inversión extranjera. Ah, pues aquí está también, claro, pero aquí no dice con qué empresas. Vamos a regresar, perdón, al documento de marzo. Vamos a ver el documento de marzo, que es el que les voy a dar unos datos adicionales y luego paso a compartirles algunos elementos interesantes adicionales que he encontrado. Este es el de marzo. En el de marzo dan una información que no habíamos tenido acceso a ella y que es particularmente importante. Aquí está. Tenemos que dicen que se requiere la inversión extranjera, porque si no puede, Pemex no puede, que no sé cuántas cosas, que quién sabe qué. Bueno, el campo Magallanes tiene a la empresa contratada Petrofac Facilities Ltd. Y tiene una inversión de 205.000 millones de dólares. En el caso de Santuario, tiene con la propia Petrofac uno de 117.000, todos son campos maduros, millones de dólares. En Carrizo, la Dowell Schlumberger tiene por 33.000 millones de dólares. En Altamira, con la Cheiron Holdings, por 33.000 millones de dólares. En Pánuco, la Petrofrac, junto con la Schlumberger, por 35.000 millones de dólares. En Tierra Blanca, con Monclova Pirineos Gas, por 24.000 millones de dólares. En San Andrés, Monclova Pirineo Gas, otra vez por 24.000 millones de dólares. Y en Arenque, con la Petrofac, por 50.000 millones de dólares. Entonces, en campos maduros en el norte, en Chicontepec, que es una necedad estar entrando ahí, es verdaderamente, primero, brutal el dato de que está la inversión extranjera en petróleos mexicanos, de que están metidos en toda la actividad, y entonces están mintiendo sobre el tema de que no hay
que es necesaria la inversión, que se requiere una reforma constitucional, ahí están metidos, a pesar de que evidentemente están violando la ley y no quieren cambiar la ley para hacer legal o ilegal, sino quieren entregarles toda la Pemex y la renta petrolera. Y aquí está el dato, tienen 21 pozos perforados, de los cuales 11 son productores en aguas profundas. Y ahí tienen otra vez lo que había dicho del dato anterior, acuerdos de colaboración con Shell, con BP, con Petrobras, con Intec, con Erema, con Pegasus. Es información oficial de Petróleos Mexicanos que dieron primero en marzo lo del gas shale, que es una toma de pelo, ahí está que ya están preparados, ¿no? Y en ambos documentos, sobre todo en el de agosto, lo cerré ya, pero al final plantea cómo ya está, pues están preparados aquí la reforma energética en el segundo semestre de 2013, que asociaciones y alianzas, marco orientado al mercado, atraer capital para explotar los vastos recursos de hidrocarburos del país, generar valor, incrementar el acceso a energía adecuada de bajo costo. O sea, Pemex ya está promoviendo la inversión en extranjera eh, sin haber hecho ninguna reforma constitucional y sin haber hecho ninguna reforma energética. Y en realidad con lo que les estoy comentando, pues se da cuenta de que están avanzando en los hechos, en la entrega de la renta petrolera, de la riqueza de Pemex, a pesar de que ahí están, a pesar del saqueo. Entonces ya metemos 5 elementos. La corrupción del gobierno. Es público que los gobernantes en turno, sus familiares, sus amigotes hacen fortunas en torno a petróleos mexicanos. Los hijos de Marta Sagún, por citar un ejemplo, el amiguito de Calderón Mourinho y su familia, el hermano de Carlos Salinas, y así podríamos ir citando ejemplos. La corrupción del sindicato, el saqueo, el robo de combustible y de petróleo crudo por parte del narco, del crimen organizado, las transnacionales metidas ahí cobrando carísimas, vendiendo equipo altísimos precios, metiendo como lo que le dieron a la empresa coreana, que metió hasta cemento y varilla y todo traía de Corea y no contrató a ninguna empresa nacional, trayendo todo del exterior. Es una serie de barbaridades. Y encima de todo esto, y, a pesar, y además las empresas chupándole la riqueza al país y a petróleos mexicanos, y a pesar de todo eso es la empresa 36 del mundo, la 33ª de América, la segunda más importante del continente de América Latina, la más importante en México, ni todas las empresas mexicanas juntas se le equiparan, la que más inversión genera, por lo tanto, la que más empleos directos e indirectos está generando en muchos sentidos. Y luego les quiero compartir esto, que era lo que originalmente yo había pensado compartir con ustedes, y que es historia. Está aquí, lo oí ayer, óiganlo, porque no lo van a querer leer, no leen nada, menos van a leer el manifiesto completo de la expropiación petrolera, pero tengo aquí el documento del manifiesto completo y voy a leerles unas partes, donde Cárdenas explica, o se las platico y luego les leo algunas otras cosas. Cárdenas explica cómo primero el autor y el presidente Cárdenas hace una síntesis, se formó el sindicato petrolero, plantearon un contrato colectivo, se buscó llegar a un acuerdo, el gobierno intervino, lo sentó, generó una conferencia, las petroleras estuvieron dándole largas y no hubo manera, provocando además la huelga, el gobierno trató de evitar esta situación y al final la huelga se llevó a cabo. Al ver la huelga, el gobierno volvió a intervenir, planteó una salida negociada, los trabajadores aceptaron, solicitaron un peritaje económico, porque las empresas decían que estaban insolventes, que era una barbaridad lo que estaban pidiendo de aumento, y el gobierno hizo el peritaje. Estuvo ahí nada menos que Jesús Silva Herzog, extraordinario hombre de aquella época, el padre, y determinaron que sí procedía el aumento, dieron sus conclusiones a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, esta retomó la mayor parte y
condenó a las petroleras a pagar un contrato colectivo que implicaba 26 millones de pesos. Las petroleras se negaron a aceptar, intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de un largo litigio. La Suprema Corte ratificó que procedía a esta situación y las petroleras decían, las transnacionales, que eso no era posible, que iba a llegar a 40 millones de pesos el contrato colectivo en realidad. Entonces el presidente Cárdenas los convoca a su despacho y les dice, vamos a hacer el acuerdo. Eh, y entonces ellos le dicen es que son 40 millones de pesos lo que va a costar el contrato y no 26 como está usted planteando. Aquí está. Están en el despacho del presidente Cárdenas y preguntan los representantes de las petroleras, ¿y quién nos garantiza que con la inversión de los 26 millones de que hablamos se da solución al conflicto? Y entonces les dice Cárdenas, yo, el presidente de la República. Y el representante petrolero tuvo la audacia de preguntar en tono burlón, ¿usted? A lo que el presidente, poniéndose en pie con toda cortesía pero secamente contestó, señores, hemos terminado. O sea, el presidente de la República les dice que intervendrá para garantizar que efectivamente sean 26 millones y ni un centavo más los que se invierten en el contrato colectivo, y las petroleras arrogantes lo mandan por un tubo. Todavía, a pesar del desaire, el presidente Cárdenas sigue insistiendo en la posibilidad de un acuerdo y las petroleras dicen que no. Hay varios testimonios que seguramente no alcanzaré a leer, pero que plantean cómo las petroleras lo que pensaban que iba a hacer era un embargo y que eso le iba a dificultar al gobierno el funcionamiento y que iba a tener que retractarse al final de su posición. Lo que querían era doblegar al gobierno de ese tamaño. No aceptaban ninguna autoridad, ni siquiera la de la máxima autoridad del país. Política. Judicial, mucho menos. Y ellos nunca pensaron que el general Cárdenas iba a atrever a expropiar. Entonces se da la determinación de realizar la expropiación justo por toda la arrogancia y la prepotencia con que las transnacionales petroleras se habían estado funcionando. Y todavía en el decreto de expropiación como tal, el presidente Cárdenas plantea, fíjense, aquí está, hay una parte donde él dice que, contrario a lo que hubiese sido su intención, se vio obligado a expropiar porque había simplemente un rompimiento del orden legal y la determinación de no respetar en absolutamente nada lo que ellos inclusive habían firmado al recibir las concesiones de eh, renunciar a cualquier defensa de países extranjeros o de tribunales del exterior. Se establecieron los 26.332.000 y una vez que se hace la expropiación, que las petroleras decían que no podían pagar, entonces dijeron, no, no, sí, denle marcha atrás a la expropiación y damos los 26 millones y feria que estaba planteando la expropiación. Bueno, pues eso ya no fue posible. No voy a leerles el decreto, quería leerles alguna parte de lo que el general Cárdenas en su intervención plantea de lo que fueron fíjense aquí, dice, mmm, perdón, se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. O sea, la verdadera riqueza de las transnacionales petroleras es el petróleo que hay en el subsuelo mexicano y no las inversiones y la estructura ni nada de las necesidades que decían. Riqueza potencial de la nación
trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México, de las transnacionales. Y pregunta el presidente Cárdenas, ¿en cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento, saneamiento del agua, un campo deportivo, una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos de gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares egoístas y algunas veces ilegales? Dice, de estas agrupaciones autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria, insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia, abandono médico y medicina siempre regateados para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del país, ¿no? Ha sido persistente, aunque indebida, la intervención de las empresas en la política nacional. Y dice el presidente Cárdenas, nadie discute si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes fracciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el istmo de Tehuantepec durante los años de 1917 a 1920 contra el gobierno constituido. O sea, ahí está denunciando muy claramente cómo las petroleras estuvieron financiando grupos de rebelión en contra del gobierno del presidente Carranza y después lo hicieron contra Obregón y contra Calles y presionaron para la intervención militar. Antes de la expropiación estuvieron sacando sus capitales y promoviendo que otros extranjeros sacaran sus capitales, las empresas petroleras, para doblar al gobierno y para reventar la economía del país. Cuando el presidente Cárdenas hace esta denuncia, las transnacionales del petróleo no solo no la niegan, sino arrogantemente dicen sí estamos detrás de la huida de capitales contra este gobierno irresponsables, ¿no? Han tenido dinero, dice, de las transnacionales para armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que la defiende, les hablan a todos los medios que hoy están otra vez a favor del regreso de estos rapaces y depredadores. Pero para el progreso del país, para encontrar equilibrio mediante una justa competencia al trabajo y para el fomento de la higiene en donde ellas mismas superan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Y así hay una serie de argumentaciones durísimas por parte del presidente Cárdenas respecto a las razones de la expropiación. Y luego, vale la pena señalar que una vez expropiada, se hizo un boicot a México para que no pudiera exportar el petróleo, para que no pudiera entrar ni una pieza, ni una maquinaria, ni una nada, e inclusive se nos robaba el petróleo bajo la figura de embargo. Pero miren lo que ellos decían de nosotros. Bueno, aquí hay unas versiones del embajador, que no me detendré yo, del embajador de Estados Unidos, que se portó bien ese embajador Daniels. Por cierto, perdón, Washington Post. Si los trabajadores calificados de los ferrocarriles no han podido operar los ferrocarriles con éxito, se refiere a los ferrocarriles mexicanos, ¿cómo puede un país que carece de técnicos y de genio organizador tan esenciales en el negocio petrolero manejar las propiedades que se han arrebatado a los propietarios ingleses, holandeses y americanos? Decía el vergonzosamente Instituto de Estudios Económicos Sociales de México. Si la deuda estimada de México en pesos es de 8.584 millones de pesos, mientras que el ingreso total anual es de 350 millones de pesos, es fácil ver que estamos en bancarrota y somos incapaces de cumplir con nuestros acreedores, refiriéndose al pago de la indemnización por la expropiación. O sea, así como hoy dicen que somos incapaces de manejar Pemex, que está quebrada, y entonces ¿por qué la quieren si está quebrada? Igualito el instituto ahí en contra de la expropiación, porque también hubo voces en México, lamentablemente, en contra de la expropiación. El The Sun del San Diego, California. La misma situación
nace cuando Cárdenas expropia las propiedades petroleras. México no sabe qué hacer con su nueva riqueza. Tomará 20 o 30 años para que los mexicanos entiendan lo que significa ser dueños de su propia tierra. El mundo de Tampico, como una consecuencia del aumento al costo de la vida estimado en un promedio de 30%, sería los daños de la expropiación. The Globe Democrat. La industria petrolera está paralizada. Los mercados exteriores no dan gran esperanza para que las actividades de producción normales se reanuden. El salario de los trabajadores ha bajado en lugar de subir. The Chronic. Esto es porque los mexicanos no tienen experiencia en operar las propiedades y vender los productos. El gobierno mexicano no está habilitado para comerciar con los productos tan eficientemente como lo estaban las bien organizadas firmas extranjeras, que tenían conexiones en todo el mundo. Y los poderosos sindicatos obreros, en cambio, están en posición de hacer tales exacciones a la industria que pronto harán imposible su operación con utilidades. Iba a quebrar la nueva empresa mexicana Petróleos Mexicanos. Dice, los antiguos propietarios ingleses, holandeses y americanos, México no tiene experiencia en negocios petroleros, carece de una organización que pueda manejar su petróleo en el exterior. Esto lo decía el San Francisco Chronicle. El Louisville Courier Journal, la nación no está preparada para entrar al campo industrial, es un país retrasado. Aun cuando pudiera operar las propiedades petroleras eficientemente, está inhabilitada para vender el producto ya que le faltan mercados y barcos. The Chronicle de Houston, Texas. Pocas entradas en virtud de los daños que ha hecho a sus principales fuentes de producción. Este es terrible, de Sun, de Nueva York, decirles que no pueden cobrar las deudas en que incurre un estado delincuente de la América del Sur. O sea, ni siquiera sabían que estábamos en América del Norte, estábamos en América del Sur y éramos un estado delincuente. De la Escuela de Leyes de Harvard, la única arma que puede usarse contra México es la aplicación de lo que llamamos las sanciones financieras. Mi opinión es que México cederá si se aplican fuertes presiones contra su gobierno central y se dejó de comprar plata, se embargó toda exportación petrolera, se impidió toda importación de maquinaria y equipo y de refacciones para la industria petrolera. New Press. Ya sea un bloqueo de los puertos mexicanos por la escuadra inglesa o el apoderamiento de las aduanas mexicanas y aún el bombardeo de ciudades mexicanas debería verse como una interposición con el propósito de obligarlos y constituiría un problema delicado a resolver para el Departamento de Estado. Luego, decía el Sentinel que no eran solo las petroleras y México, sino hay cerca de 300,000 inversionistas en Estados Unidos que son los verdaderos dueños a través de sus compañías de las propiedades petroleras. Decían, por supuesto, que el petróleo era de ellos, ¿no? México no ha pagado nada para desarrollar los campos petroleros, puede bajar los precios de exportación y hacer dumping, decía el News Republican de Iowa. El capital de Topeka, Kansas, es un principio universal que el comprador de artículos robados es un cómplice del ladrón si sabe que el vendedor ha usurpado la propiedad. Ningún comprador de petróleo crudo ignora el método por el cual el gobierno de México ha obtenido las propiedades petroleras que pertenecen a las compañías americanas, holandesas e inglesas. El petróleo era de ellos, decía. Los habíamos robado nosotros, a quienes nos despojaron en 1847 de la mitad del territorio. Ellos se decían los honestos. En fin, y así había una terrible, que inclusive escribí por ahí, pero el Excelsior a favor de las transnacionales del petróleo en aquel tiempo, una cosa verdaderamente lamentable, ¿no? México nunca debe olvidar toda esta campaña calumniosa que pagaron la Standard Oil y la Royal Dutch, hoy Royal Dutch Shell, que ambas quieren venir, y que siguen pagando a pesar de que las compañías americanas ya fueron totalmente indemnizadas y de que la compañía mexicana de Petróleo Águila ha convenido recibir una indemnización muy jugosa que se le entrega con extraordinaria puntualidad. Todos los verdaderos mexicanos deben conocer y vigilar estos agentes perniciosos del imperialismo. México debe cuidar de caer de nuevo en las redes de los grandes trusts petroleros. O sea, de estos monopolios que son los que sí defiende Gustavito Madero. No quiere el monopolio de Pemex, cretino e ignorante, y quiere los monopolios de las transnacionales que tienen el control del petróleo en el mundo y de sus derivados.
Y luego hay un testimonio de Francisco Castillo Nájera, doctor, que era el embajador en Estados Unidos, con datos verdaderamente de oros con los que voy a terminar, no los voy a cansar más. Este, Dice, la obstinación de las empresas en desobedecer las leyes y el reto entrañado en la declaración de que no serían responsables de las consecuencias del conflicto, equivalente a considerarse tanto o más fuertes que el gobierno, decidieron, dice él, según mi sentir, a obrar como se hizo la noche del 18 de marzo de 1938, o sea, hace la expropiación, el que se sentían tan o más fuertes que el gobierno y que podían romper la ley y burlarse de toda autoridad. Luego habla de un Armstrong que decía que el embargo pudiera ser, pero Cárdenas no se atreverá a expropiarnos. Igual opinaba todo el mundo que no iba a expropiar el general Cárdenas, pero al final se expropió. Y luego habla de una serie de declaraciones que se hace por parte de este Armstrong, ¿no? Donde están presionando durísimo para una intervención en México. Quiero Aquí está. Había una parte por ahí donde se había que educar a los greasers, porque ese término despectivo y racista se usa para los mexicanos en Estados Unidos. Decían que no íbamos a poder manejar la empresa. Decían que había que presionar al conferenciante. Armstrong cree que no perjudicaría a México el que Estados Unidos asumiera una actitud firme, ya que actitudes semejantes dieron resultados satisfactorios en épocas de Díaz, presidente Díaz, de Obregón, presidente Obregón, y de Carranza, presidente Carranza. O sea, lo que hemos venido comentando, que hubo intentos de intervención militar, presiones, chantajes que al final hicieron que todos esos gobernantes, Carranza no se doblegó, la verdad es que estuvo todo el tiempo batallando y quizás eso le costó la vida al final. Y esta parte es hermosa. Miren, decían que las transnacionales, que como ya lo dijo el presidente Cárdenas en su intervención cuando anuncia la expropiación, no construyeron ni un hospital, ni una escuela, ni un centro social, ni una nada, ni a Tampico le aportaron nada, ni siquiera construyeron, como una entrevista que subió ahí de Vasconcelos, que aunque ya estaba en su época muy reaccionaria, reconoce que en el puerto de Tampico no fueron capaces ni siquiera de hacer un fondeadero ahí para que puedan llegar los barcos de alta capacidad, sino en alta mar se les abastecía del petróleo. Dicen que las empresas eran descritas como filantrópicas cofradías franciscanas. Se decían las creadoras de la industria, vinieron a México por invitación expresa del gobierno, sanearon las zonas tropicales, arriesgaron capitales inmensos a los que no correspondían las ganancias, perdían aquí en México, que fue el segundo productor de petróleo del mundo en los 20. Un aletargado puertecillo de pescadores lo convirtieron en la hermosa ciudad porteña de Tampico. Las familias de los obreros, gracias a los salarios substanciales, pudieron alcanzar altos niveles de vida. Los humanitarios explotadores introdujeron la medicina moderna, el saneamiento, las buenas habitaciones y la educación. ¿Eh? ¿Qué tal? Y plantearon pues, el embargo de todos los cargamentos de petróleo mexicano, como efectivamente lo hicieron, y luego financiaron la rebelión de Cerillo en San Luis Potosí, que no tuvo mayor éxito. Todo esto que les estoy compartiendo, parte de la historia, es muy importante, porque la gente hay un sector de la población pues, que no está informada y se come el cuento de que es la iniciativa privada. No, no es la iniciativa privada, son las transnacionales del petróleo las que están pretendiendo con la reforma al 25, al 27 y al 28 constitucional entregarles la actividad fundamental de Pemex y la renta petrolera, las ganancias que genera esta importante riqueza nacional. Está Hay que dejar de usar eufemismos, es el imperialismo de las grandes y voraces transnacionales petroleras del mundo que generan guerras, que generan invasiones, que masacran pueblos, que son capaces de montar cualquier cantidad de mentiras con tal de hacerse el petróleo de otras naciones. Aquí les está abriendo la puerta que no habían podido hacerlo en 75 años por nuestra historia, porque la gente conocía esto, supo de las dificultades, supo de los bloqueos, aportó económicamente para pagar la expropiación, se movilizó y salió a las calles a manifestar su respaldo al presidente Cárdenas. Era motivo de agravios y de abusos permanentes las petroleras que eran arrogantes, despojaban de terrenos, atropellaban comunidades,
Hacían, pues ¿cómo son, hombre? ¿Cómo son esos que lo único que les importa es la acumulación de la ganancia? Entonces había un malestar enorme del pueblo y la revolución no había podido ponerle un alto a ese poder dentro del Estado, dentro del país, ese poder que eran las transnacionales, intocables, arrogantes, brutales, prepotentes, ambiciosas, voraces, hasta que el general Cárdenas lo pudo hacer. Es así que la respuesta del pueblo fue pues totalmente entusiasta. Y por eso por décadas no podían entrar, porque había la claridad de lo que eran, de lo que representaban, del saqueo que habían realizado, de la poquísima aportación que habían dado al país. Ahí Vasconcelos dice que bueno, que en los bienes cuando él fue secretario de Educación, gracias a los impuestos que pagaban se pudo hacer muchas cosas. Durante 3 años no se reconoció al gobierno de Obregón, de 4 que era el mandato en ese tiempo. Se lo estuvo presionando todo el tiempo, se le estuvo escamoteando, todas las dificultades permanentes, así es que yo creo que esa es una apreciación incorrecta de Vasconcelos, pero aunque fuera, daban una miseria para las enormes riquezas, porque justo en esos años fuimos el segundo productor más importante de petróleo del mundo y nos dieron migajas de lo que era nuestra riqueza. Y además, como se les había dado las concesiones y como no se podía aplicar el artículo 27 y como cada que se quería revisar el tema volvían a presionar con el gobierno de Estados Unidos, con la invasión militar, con todas las situaciones que se dieron de esta naturaleza, pues la verdad es que poco se pudo avanzar hasta que se dio una serie de circunstancias que generó que el presidente Cárdenas, que tenía el corazón en su lugar, pues entrara por ahí. He visto que andan hoy los troles ahí, los trolebús desatados y desesperados, porque frente a los argumentos brutales que estamos dando, pues ni he visto, pero está claro que son insolencias y majaderías, lo único que plantean no les hagan ni caso. Está muy fuerte lo que estamos comentando como para perder el tiempo con trivialidades. Entonces, ustedes ven, la historia de nuestro país acredita que las transnacionales no deben estar aquí. El trabajo que se ha venido realizando, inclusive en otros países, ahorita que veo en Argentina, claro, ya pasó eso y saquearon todo. En Argentina Menem dio todo y arrasaron. Lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Ecuador, hay un pleito en Ecuador por esos temas. Los países están tratando de recuperar su patrimonio y su riqueza, y aquí en México estos canallas quieren acabar con décadas de historia, con décadas de lucha. Hoy se burlaba Gustavito Madero, y se burlaba del PRI que iban a tener que morderse la lengua y dejar su discurso nacionalista, ya no le faltó decir trasnochado, para hacer lo que el PAN siempre ha propuesto, entregar, porque el PAN surgió justo para enfrentar la expropiación petrolera y para enfrentar al gobierno del general Cárdenas y para enfrentar la educación pública que se había venido generando y los grandes sindicatos, toda la fuerza popular que se creó el PAN surgió para enfrentar todo eso. Efectivamente surgió contra el PRI y hoy son marido y mujer, mujer y marido. No sé quién sea quién, porque además no tengo ningún interés misógino, pero son ahí acuerdo lamentable donde los priistas olvidan su historia, su raíz, su sentido, su proyecto. Y hoy validan un proyecto de los reaccionarios de la derecha, la educación religiosa en las escuelas públicas, la liquidación de los derechos laborales, el empobrecimiento del pueblo, la liquidación de las instituciones surgidas de la revolución, redistribuidoras de riqueza como el seguro social, y hoy van sobre la columna vertebral que es petróleos mexicanos y la riqueza petrolera que tenemos en nuestra patria. Pero si el PRI se vuelve amnésico es su problema. Si un sector del PRD se vuelve canalla, es su problema. Los hombres y mujeres bien nacidos de nuestra patria tenemos la obligación de recordar esta historia, de conocerla si no la conocíamos, de revisar. O sea, no necesitan leer, si les da flojera leer, métanse a YouTube y ahí está el discurso completo del general Cárdenas, porque andan diciendo que él está de acuerdo en la inversión privada, necedades. Ahí está muy claro el diagnóstico de las brutalidades que hacía, les leí algunas partes. Se quieren olvidar de que nos boicotearon, se quieren olvidar de que presionaron y exigieron una intervención militar o de Inglaterra o de Estados Unidos. Se quieren olvidar de que durante décadas
casi 50 años estuvieron saqueando el petróleo, dándole migajas a nuestro país. Y hoy, que es la quinta está en este momento, en estos meses, productora de petróleo crudo más importante del mundo, Pemex, que aportó el año pasado 126.600 millones de dólares en ventas, pretenden entregársela. Es inaceptable. Yo creo que es necesario que pongamos un alto a todas estas cosas. Y les cuento la anécdota para un poco bajarle a la intensidad de todo esto. Fíjense que la jornada a mí me trata muy mal, tiene muchos años, desde 2002 tratándome muy mal. ¿Cómo es muy mal? Es absolutamente majadera, poco seria en el trato conmigo. Nunca me menciona, en la Cámara de Diputados hice cosas fortísimas, no ponía mi nombre, le quitaba el Noroña en el mejor de los casos, decía el PT dijo en vez de decir quién, cuando no había un nombre que pudiera poner, si podía poner otros nombres los ponía y me quitaba, las fotos me sacaba de las fotos, hacía barbaridad y media, pero lo he hecho desde el 2002. Siempre han sido sesgados conmigo, poco serios y absurdos. ¿Por qué? Todo esto sale porque hoy, ayer dimos una rueda de prensa con la información que yo les compartí con el documento de julio del 2012 y me habló Susana, ahora no olvido, no recuerdo el apellido de la reportera por teléfono y le di toda la información de memoria, porque además tengo buena memoria y los cosas que no me acordaba yo con presión le decía yo, mira, tal cosa, pero te voy a mandar el documento, no tiene desperdicio, total. Dije, oye, yo no lo tengo ahorita, estaba con mi madre hace rato que no la veía el día de ayer. Y le comenté, Susana, Rosendo tiene el documento, ahorita márcale y te lo envía. Luego le hablé a Rosendo, me dijo, ya se lo mandé inmediatamente. Pues no les hago la historia larga. Hoy, la primera plana de la jornada, saca el documento como si fuera de ellos y por ahí una línea de que Ánimo lo había retomado, ¿no? Todo lo que dijo de nosotros. Entonces yo dije, no tienen vergüenza, mano. No es la primera, ¿eh? Muchísimas me ha hecho así, muchísimas. Desde los deudores de la banca, que todavía no había el problema del 2002, que ahora les comentaré, igual. Hicimos la denuncia de la insistencia jurídica de la banca y la jornada lo presentó como suyo. Y ahí no tenían ningún pretexto conmigo y fueron totalmente pasados de listos. Bueno, el tema es que aparece y hoy me llega el documento que acabo de compartir con ustedes de agosto de 2013, o sea, acaba de salir, fue presentado seguramente a las transnacionales del petróleo para que vean en qué áreas pueden invertir, por dónde se pueden meter, las fortalezas de Pemex, lo importante que es la empresa, lo rica y poderosa que es. Imagínense, les digo que es ahí el mundo al revés. A ellos les dicen que está muy bien porque está muy bien, a nosotros nos dicen que está muy mal para que permitamos que les entreguen semejante regalo. Entonces me llega el documento y digo, bueno, pues la jornada sacó el documento ayer, pues que saque este otro. Voy, se los llevo, y voy a aprovechar para hablar con Carmen Lira y le voy a decir, aquí está el documento, publíquenlo, no digan de nosotros nada, si quieren sigan igual, es incorrecto y te digo que es incorrecto, pero ahí está el documento, porque lo que me importa es que se difunde. Y ahí voy a la jornada, que no estaba Carmen Lira, entonces dije, bueno, pues a quién me puede atender. Bajo un reportero que es un reportero muy profesional, Roberto González, le comenté el documento. Yo mezclé, porque en realidad era el de marzo el que tiene los datos de las inversiones puntuales, pero le mandé los tres documentos a él hace rato, ¿no? Y ese es el trato que me da la jornada. ¿Saben por qué me da ese trato? Porque dice la jornada que yo una vez promoví la quema de jornadas. Miente de manera absoluta. Les voy a platicar qué sucedió. En 2002, si mal no recuerdo, tuvimos una crisis severísima por los videoescándalos. Se acordarán ustedes. Este golpe que se intentó dar a Andrés Manuel López Obrador con los videos de René Bejarano, todas estas cosas, pues generó una crisis bárbara, salió compañeros que estaban metidos en cosas de corrupción muy fuertes y ahí le tocó nada menos que a Rosario Robles, le estalló en la cara el tema.
Rosario Robles fue expulsada del partido, del PRD, y yo dentro del PRD mantenía una postura muy, muy crítica como soy. Pero cuando se da toda esa crisis, yo era miembro de la mesa directiva del Consejo Nacional, sale Rosario Robles y se habla de la posibilidad de que sea Payán o Leonel Godoy presidente del partido. Yo me inclino por Payán. Tenía una pésima relación yo con Leonel Godoy, que había sido jefe de la policía de Andrés Manuel López Obrador, del gobierno de López Obrador, y y la mayoría se inclinan por Leonel Godoy. Se hace la decisión y yo tenía una relación muy tirante con Godoy, pero preocupado de cómo están las cosas, voy asistiendo a las reuniones de la Dirección Nacional como miembro de la mesa directiva y voy poniendo mis capacidades al servicio de ayudar a que saliéramos de la crisis. Y fue sorpresa para muchos que pensaban que nuestro grupo, Raúl Álvarez Garín, Carlota Boteo, un servidor, íbamos a estarlos golpeando con mayor fuerza y firmeza, y no lo que queramos. Nosotros queremos al PRD. Lo que queríamos era que saliera adelante y lo criticábamos con dureza por las cosas que estaba haciendo de manera incorrecta. Está haciendo un poco larga la anécdota, pero ni modo es necesario. Total, que no se hago la historia larga, se da una serie de reuniones, consejos nacionales ampliados, íbamos saliendo de la crisis con muchas dificultades y llegamos al Congreso Nacional donde ya se iba a hacer las bases para una nueva dirección nacional, más bien nuevos compañeros que entráramos a la dirección nacional, yo fui uno de ellos de los que entré, y estamos en ese congreso ya más o menos con las cosas resueltas. Y una tarde antes, Godoy platicando con la jornada, él sostiene que off the record, o sea, en una plática no para publicarse, el ingeniero Cárdenas, el hijo del general Cuauhtémoc Cárdenas, había dicho que deberían disolverse todos los órganos de dirección. Y Godoy dice, no, hombre, pues ni que fuera yo dictador suelo para disolver los órganos de dirección del PRD. Cárdenas decía que todos. Eso era inviable, imposible, absurdo. Y al día siguiente la jornada publica Leonel Godoy, ni que fuera dictador suelo frente a la propuesta de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces había mucha tensión ese día en el Congreso. Yo era parte de la mesa directiva del Congreso Nacional y se corre el rumor de que va a ir Cárdenas a sentar una posición muy dura. Llega Cárdenas y por azares del destino yo estaba presidiendo el Congreso en ese momento. Me pide la palabra el ingeniero Cárdenas, se la doy y dice, renuncio a todos mis cargos de dirección menos a la militancia. Un golpazo político a Leonel Godoy. Y Leonel Godoy, que era su hijo político y que lo quiere mucho, al ingeniero Cárdenas, pues se le rasan los ojos de lágrimas, me pide la palabra, se la doy, va y renuncia a la presidencia del PRD. Y el Congreso entra así con una cubetada de agua fría, explica lo que había pasado con la jornada, pero renuncia a la presidencia del PRD después de todo un esfuerzo de semanas, si no es que de meses, para poder ir colocando al partido y salir de la crisis brutal en que lo había metido todos los escándalos de los videos y de los asuntos de corrupción. Y entonces termina Godoy y yo, que soy rápido de mente, tomo el micrófono y digo, a ver, en este momento le propongo al Congreso un voto de censura a la jornada, un voto de confianza a Leonel Godoy, los que estén por la afirmativa, todo el Congreso. En contra, nadie. Abstenciones, nadie. Por unanimidad, se sale de la crisis dándole el voto de confianza a Godoy y el voto de censura a la jornada. Declaro un receso. Alguien me dice, ¿hay que declarar receso? Sí, declaro un receso. Bueno, los chuchos con los que yo tenía siempre muy mala relación, teníamos ahí comunicación, pero siempre era tirante, me dice, inclusive la esposa de Jesús Ortega, pues siempre tiene muy tirante relación. Hombre, qué bárbaro, qué rápido resolviste la crisis. Recibí muy buenos comentarios, pero en el momento del receso, medio Congreso avienta las jornadas al aire. Bueno, pues de ahí sostienen que yo llamé a quemar diarios y de ahí una sarta de mentiras y de absurdos. Desde el 2002. Y desde esa época han mantenido esa actitud absolutamente falta de seriedad y de objetividad conmigo en el trato periodístico. Entonces yo fui a decirles, oigan, pues, o sea, no, ni pido tregua, ni me quejo, síganle como quieran, pero es incorrecto. Y a pesar de que es incorrecto, aquí está el documento porque es más importante la defensa de Pemex que cualquier asunto personal. Pues les he contado lo que hay detrás de la mala relación que ellos tienen conmigo, porque yo
Francamente, yo ya había decidido que me daba lo mismo si me sacaban o no sacaban, ni los leía tampoco, ni falta que les hago, seguramente yo los lea, ni les da de quitar el sueño, ni les da de preocupar nada, pero bueno, pues por lo menos esa era mi determinación, dije yo no les vuelvo a declarar nada. Y sin embargo, cada que me buscan, como ayer lo hicieron, después de muchísimo tiempo y de muy de vez en cuando me buscan, les declaro y siempre me hacen la misma. Pero me pareció feíto lo de ayer y entonces me presenté a reclamar. No, me dijeron que no estaba, mandé un correo con estas cosas que estoy comentando, le di la información a Roberto González. Es muy probable que nosotros de ánimo no saquen nada ni de la reunión del sábado que vamos a tener a las 10 de la mañana. Están todos invitados, va a ser muy importante. La exposición sobre el petróleo la va a hacer Ocampo Torrea por ahí de las 11 de la mañana, a las 10 empezamos, va a haber discursos nuestros, el, la mecánica, todo. Yo creo que a mí me va a tocar intervenir después de un receso de lo de Campo Torreno de la desobediencia civil y luego ya se abre la discusión para el plan de acción en torno a lo del petróleo. Pues esto es lo que hoy, por eso fui a la jornada, les entregué los 3 documentos, yo espero, me decían que andaban ya con muchas notas para el día de mañana. Yo creo que el documento es suficientemente importante como para que le abran el espacio. Ellos sabrán. Es su decisión y es su responsabilidad. Pero el documento lo tiene. Con el PRI México Avanza, Graco Ramírez. ¿Qué tal? Son unos canallas, hombre. Ese Graco es tipejo. Es lamentable que hayan llegado por la izquierda, que haya llegado en los hombros de Andrés Manuel. Son unos tipejos. Están ahí por unos huesitos que les den, ¿no? Que los hagan secretarios de panteones y jardines después, de que les den impunidad, de que les permitan saqueos y corrupción ahí en Morelos, negocios que seguro va a hacer Graco, o ya estará haciendo. Bueno, pues ni modo, se salen de transmisión cuando tomo agua, pues será el sereno, pues que se salgan. La verdad es que pensé que no iba a ser de una hora y prácticamente no la echamos, porque tenía bastante información y eso que, pues no pude hablar con Carmen Lira. Yo, si algún día quiere hablar, ya le dije, pues ahí estoy, y si no, pues tampoco dejo de dormir, ¿verdad? Pues que no me saquen y ya. Yo soy, al margen de que la jornada diga que existo o no, y existo al margen de que la jornada diga que existe o no. De los otros medios peor, aunque supone que estos son de izquierda, pero de los otros medios peor, ¿no? No sacan nada, que son unos miserables. No, yo no he oído ninguna declaración de Mancera que diga que estamos mejor con el PRI, ni una sola, ¿eh? Así es que no lo metas ahí con Graco, ¿no? Y no porque yo tenga buena relación con Mancera, sino porque es falso. O sea, yo sé que hay críticas a Mancera, él debe hacerse cargo, ya la está viendo, inclusive hasta el propio Reforma sacó que había bajado su índice de aprobación, entonces él estará preocupado y ocupado del tema, ¿no? Pero cuando hay críticas puntuales válidas, yo inclusive también las comparto, o las digo aunque no las digan otros, pero yo creo que hay que concretamente decirle a cada quien lo que es. Yo mantengo, ya anda, ya vi que ahí andaba el viejito del Shah y ya está hablando de su alimento, dice que valgo lo que le encanta a él. Entonces, a mí me gustan las mujeres, así es que viejitos, fúmate. Y los viejitos, ven, hermano, ya con viejito conmigo es suficiente. Entonces, yo espero que Mancera se aplique apoyando la lucha contra la entrega de Pemex. Él ha planteado que sigue la línea Cárdenas, que es aguadona, la línea de Cuauhtémoc Cárdenas. Debe honrar Cuauhtémoc Cárdenas, pues, pues la tarea que hizo su padre, ¿no? Que además, pues es el tema, es la posición, pero francamente, pues él sabrá qué hace, él sabrá en qué posición se mantiene. Vamos a ver pues cómo van saliendo las cosas, ¿no? Nos peleemos con compañeros, vamos a tratar de lograr la mayor unidad posible y nos vemos el sábado, ahí a las 10 de la mañana, en el Hotel Hilton, en el Salón Don Alberto, 10 de la mañana en punto, y el domingo a las 11 en el Monumento a la Revolución me toca exponer. Yo voy a hacer seguramente una buena exposición, espero más me vale. A lo mejor hay sorpresas, ya veremos, ahí se comentará, ¿no? Y voy a buscar traigo
desincorporado el tapón de mi marcatextos, mano, entonces más me vale que lo encuentre, si no, ya lo modernicé, ¿no? Lo hice tan moderno que es invisible, ya no existe, desapareció. Así nos quieren hacer con Pemex, nos los quieren hacer tan modernos como los ferrocarriles mexicanos, que son los más modernos del mundo, son invisibles, ¿no? Entonces, así nos quieren hacer con Pemex, así nos quieren hacer con la renta petrolera, así nos quieren hacer con el petróleo, como no lo vienen haciendo con la educación, con la salud. Ahí está el plantón de muchachos que no son aceptados, no porque no pasen el examen, sino porque la UNAM rechaza 9 de cada 10 y el POLI a 6 de cada 9. 7,5 millones de jóvenes sin educación. Hombre, ya necesitamos cambiar estas cosas, ¿eh? A ver si nos vamos poniendo la pila todos, vamos a la lucha, vamos a la desobediencia civil absoluta el 1 de septiembre. Ay, caray. Es puro, ¿qué será? Pues nada, porque no me enfermo. Las ventajas de bañarme con agua fría es que no me enfermo de gripe, ya voy a ser más de un año. Es el Salón Don Alberto, el sábado 10 de agosto a las 10 de la mañana. Y voy a ir a todo, parece indicar que voy el miércoles a Villahermosa en estos temas de el petróleo y voy el viernes a Tlaxcala a una movilización que va a hacer el PT en torno a este tema. Voy el martes a Morelia, Michoacán. Va a andar muy movido la semana entrante. Viene mi hijo de visita, en Jalisco, viene a verme, llega el sábado. Lo voy a traer de amo de compañía porque voy a andar para todos lados. Muchas gracias por salud, con agüita mineral, aunque dicen que brindar con agüita es dicen que 7 años de mal sexo. Yo les digo que aunque sea malo, pero que haya, porque que no, si no hay, que quedan como ya, ¿no? Todos todos turulatos, ¿no? Por la falta de no sean gachos, ahí denle un arrimoncito al ya que no anda pidiendo a gritos. Yo paso. No, no lo hagan, se les puede caer la moral. Les mando un abrazo. Hay que meternos duro a la pelea de Pemex y la defensa del petróleo. Es muy importante, muy, muy importante. Con firmeza, con alegría, con determinación, dicen que odiamos. Hombre, justo porque amamos al pueblo y porque amamos las mejores causas de nuestra patria, es que hacemos lo que estamos haciendo. Nos vemos el sábado, 10 de la mañana, Hotel Hilton, Salón Don Alberto, domingo 11 de la mañana, Monumento a la Revolución, martes los que lleguen ahí a Morelia, la universidad, a la Nicolaita, por allá voy a andar, el miércoles a Tabasco, ya les diré dónde, Villahermosa, el viernes a Tlaxcala, va a ser en el Zócalo al parecer el meeting, y pues allá ando, como trompo chillador. Abrazote, voy a guardarla para que la vean los que no pudieron verla. Estuvo muy bien la asistencia para haber sido así de a bote pronto. Hasta luego. Señala a César Nava, que es un ladrón y que saqueó a Pemex, y se lo digo aquí para que me responda. Señala a Norhausen, y ustedes son unos tapaderas de la corrupción del gobierno de Calderón, son unos desvergonzados que han engañado a sus electores, hacen negocios al cobijo del poder cuando Cloutier renunció a sus empresas y ustedes se han hecho ricos.